El día 7 de abril a las 9 de la noche, el cuerpo de Fernando Andrade había sido encontrado dentro de su casa con un arma en la mano y una herida fresca tras la nuca. Al estar más cerca me enviaron primero. También fui el único en interrogar a los pocos testigos. El primero en confirmar la muerte. El primero en ver el cuerpo. Por azares de la vida también fui el último en irse. Cuando la calle fue invadida por el silencio. También había sido el único en registrar a fondo el departamento. De las pocas pertenencias del sujeto, entre ellas unas solitarias cartas abandonadas en su escritorio. Páginas y páginas repletas de notas, conteniendo revelaciones extrañas. Al principio no les tomé importancia. Poco a poco, sin embargo, cada palabra tomaba más peso que la anterior. Las divagaciones de una mente perturbada. ¿O algo más? Aún recuerdo el día del fallecimiento de Ricardo Suárez. Un representante de gobierno a quien supuestamente mandaron silenciar. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué sé yo? Esas fueron las noticias de la mañana. Había estado despierto hasta tarde por la madrugada. No pude dormir después de la noticia de la desaparición de Víctor. Mi medio hermano. Víctor y yo habíamos crecido parcialmente juntos. Mi padre me llevó a vivir con su otra familia luego de que, a mis 6 años, mi madre nos abandonara por culpa de las estupideces de mi padre. Pero jamás guardé resentimiento hacia él, jamás me importó el trato de su esposa hacia mí. Y tampoco me importó volverme amigo de Víctor. No recuerdo llorar el día que mi padre murió por culpa de una operación del corazón. No recuerdo los tiempos difíciles que pasamos como familia, si alguna vez lo fuimos, cuando debíamos dinero a las personas equivocadas. Pero sí recuerdo vívidamente el día de la noticia. El cómo se le buscó durante horas. Después por días. Pero no se encontró nada. Recuerdo salir sin rumbo a la calle. Recuerdo haberme peleado con unos malnacidos de mi barrio que rompieron una botella en mi cara. Recuerdo haber bebido, a pesar de la promesa que le hice a mi ahora expareja. Recuerdo que trataba de olvidar el dolor de pensar que el único amigo verdadero que tuve en mi vida, ahora estaba posiblemente muerto. Con el pasar de los días me fui ausentando poco a poco de mi propia vida. Me la pasaba fuera del departamento. Descuidándolo. Desde horas extra en mi trabajo haciendo que mis pies empezaran a quemar por el dolor, hasta fiestas sin sentido todo el día y toda la noche. Supongo que era un modo de hacerme olvidar algo que sabía, siempre volvería a recordar. Todo eso cambió una tarde por la noche cuando, después de haber sido echado a la calle tras una pelea de bar, llegué a mi departamento tambaleando. Con un poco de dificultad abrí la puerta y me dirigía a caer rendido en el sofá. Con intención, quizás, de no volver a despertar. Fue a mitad de la noche, en la antesala del sueño profundo, cuando algo ocurrió. No algo físico. Algo distinto. Pero no fue un sueño. Algo más. Algo más allá de mi mente. Pero que sin embargo podía ver. Un atardecer en un bosque familiar. Pasos entre ramas y hojas de árboles en la tierra. Una iglesia abandonada en medio de la nada. Los ecos de alguien, caminando por pasillos y recámaras. Un altar extraño. Polvo en el aire. Y un libro abandonado en el centro. Un libro sin palabras. Ninguna oración. Ningún texto. Nada. Nada más que un nombre escrito en medio de las páginas. Víctor Andrade. En ese momento desperté de golpe. Con un dolor en los ojos que me aturdió nada más ver la luz del sol. Como si hubiese estado inconsciente por días. Estaba confundido. Quizás ebrio, quizás bajo sustancias. Pero eso no explicaba cómo recordaba perfectamente la visión. Eso era, una visión. Porque los sueños y las pesadillas se olvidan nada más despertar porque no son memorias. Son invenciones de la mente. Pero aquello no había sido nada de eso. Aquello había sido algo más.
Día tras día esas imágenes consumían mi mente. Una y otra vez me empujaban a ver una iglesia abandonada en medio del bosque. Sin embargo, había una razón por la que ambos eran familiares. Porque ya había estado ahí antes. Fue el día de su velorio, recuerdo no dirigir palabra a nadie más que a un ataúd vacío. Le di mis condolencias a su hermana y su madre. Fue una de las pocas veces que tuve un contacto real con ambas. Pero ellas estaban más inmersas en su propio duelo, que en mis palabras. Nunca las volvería a ver. Era en aquel pueblo, su pueblo natal, cerrado por carreteras antiguas y montes, el lugar de una leyenda popular. Una historia tan vieja como el pueblo mismo. La leyenda del convento. Supuestamente perteneció a una orden religiosa durante siglos, mucho antes de la fundación de la ciudad, hasta su abandono durante la Guerra de Reforma de 1860. Algunos dicen que fue saqueado, otros que se incendió durante una batalla, y otros que simplemente se abandonó. Todos concuerdan con la aparición de una figura de negro que aparece una vez al año. Lo típico. Pero, aún así, era un sitio real. La verdadera pregunta era el que tenía que ver ese sitio con la desaparición de Víctor. ¿Por qué lo soñé? Si tan siquiera era un sueño o una visión. Ya había oído hablar de gente con premoniciones de eventos futuros. Gente que de cierta forma podían ver más allá de lo que la mente humana era capaz de ver. Y la pregunta final. ¿Qué haría yo ahora? Quizás fuera el dolor. Quizás la negación. Pero una parte de mí no se podía quedar de brazos cruzados. Fue esa misma negación la que cargaba en mi espalda al ir conduciendo la carretera hasta llegar al pueblo, sin cuestionar. Como responder un llamado. Fue hace unas noches atrás. Las lluvias no cesaban y oscurecían el cielo durante aquellos días. Una creencia de gente de pueblo sobre la Semana Santa. El mundo de luto por la muerte de Cristo. Los días más cortos y las noches más largas. Como sea. Fue gracias a las procesiones del pueblo que este se encontraba más solitario que de costumbre. Y la tormenta que se avecinaba no me daba mucho tiempo aquí. Dejé mi auto y empecé a caminar cuesta arriba por el bosque aledaño, en busca de la iglesia. No era una caminata más larga que 20 o 30 minutos por un camino que se perdía entre árboles. Apresuraba el paso cada que un trueno anunciaba la inminente tormenta. Por poco perdía el camino hasta que encontré el desvío que buscaba. Un árbol caído. El sendero seguía adelante, pero yo di vuelta y caminé a la derecha. Un claro enorme que se extendía a la vista me llevó hacia la iglesia. Tan abandonada y derruida que a simple vista no se notaba. Como si el bosque la hubiera reclamado. La tormenta había oscurecido el cielo mucho antes que el anochecer. Como pude, hice a un lado inmensos arbustos y ramas. Como si trataran de cerrar el paso. Por dentro estaba casi intacta. Salvo por grietas en las paredes y un suelo inundado como un estanque. Aún así era curioso cómo las figuras de los santos seguían erguidas, por quién sabe cuánto tiempo. Estaba oscuro, el viento sonaba con fuerza y los truenos se aproximaban. Poco a poco la idea parecía menos prometedora, sobre todo con la mirada de esas figuras sobre mí. En una de las esquinas, sin embargo, encontré una puerta. Con madera caída. Oscura. Como si hubiera sido quemada. Con cuidado y sin tropezar abrí la puerta. Entonces debí bajar por una escalera en espiral. Apresuré mis pasos. Al parecer eran catacumbas. Al parecer. Eran algo similar. Túneles angostos de piedra vieja con olor a polvo húmedo. Lo único que escuchaba ahí abajo eran mis latidos y los pasos que daba. Había algo extraño en el sitio. Como si aún viniera gente a este lugar a caminar por los pasadizos. Antes de ponerme nervioso con mis propios pasos noté, entre pasadizos, había una reja de metal oxidado. Fue en ese momento que me percaté de lo familiar que me sentía estando ahí. Como si ya hubiera hecho esto antes. Un déjà vu. Quizás producto del sueño, pero ¿cómo se puede soñar un lugar donde nunca antes has estado?
Al abrir la reja me encontré con un túnel más amplio. Empecé a caminar antes de preguntarme por qué no había visto ni una sola tumba aún. Sin darme cuenta, había llegado a aquel altar. Era una especie de sala muy amplia, con una grieta en un costado. Una pared caída que parecía continuar hacia algún lugar. Estaba seguro que este era el mismo lugar que soñé. O al menos uno parecido. No me sentía a la aventura de averiguar qué había más allá. En ese estado, por poco no me percataba cuando pisé algo sólido. Al mirar abajo lo encontré. Agaché mi cuerpo. Removí la tierra. Y lo sostuve entre manos. Era exactamente el mismo libro que había visto. Fue ahí que me di cuenta que todo esto no era una coincidencia. Había sido llamado aquí. Una palabra que se repetía en mi cabeza. Llamado. ¿Pero llamado a qué? En ese instante, algo se escuchó tras la pared. Por reflejo miré hacia atrás estando ya en la puerta. Pero mis músculos se tensaron. Paralizados. Quise regresar. Quise correr. Quise no mirar. Pero lo hice. Entonces la vi. Una sola visión. Grabada a fuego en mis ojos. En mi interior estaba paralizado. Pero en realidad corría como nunca lo había hecho antes. En segundos ya estaba subiendo la escalera en espiral. Corriendo hacia la salida. El cielo estaba oscurecido por completo. Mi visión se nubló por completo y mi cuerpo corría por sí solo. Me sentía observado. Perseguido. Atrapado. Al darme cuenta, ya estaba arrancando el coche y saliendo gritando de ahí. No veía hacia atrás, y sin embargo la sentía ahí. Inmóvil. Como si yo nunca hubiera salido de ahí abajo. Siguiéndome. Aquello. Lo que sea que fuese. Conducí sin parar. Ni una señal, ni una luz roja, ni otro coche me detuvieron. Pero incluso dentro de lo horrido del suceso, cuando privó un poco la calma, afuera de mi departamento, había notado algo que me siguió desde aquella iglesia. El silencio. La lluvia cesó en un instante. El viento se detuvo. Los grillos dejaron de escucharse. Dentro de mí, aún estaba atrapado en esas catacumbas, tratando de escapar. Sin encontrar salida. Esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Ni las siguientes. La veía en la calle. En el espejo. Tras la ventana. En mis sueños y pesadillas. Al dormir y al despertar. Aquel libro no tenía palabra alguna. Nada. Más que un solo nombre entre sus hojas. Mi nombre. Así fue como lo entendí. Entendí que fue lo que se llevó a mi hermano. Entendí por qué soñé con lo que fueran quizás sus últimos momentos de vida. Porque yo era el siguiente. Porque... ¿quién nos hizo esto? Eso es algo que jamás sabré. Lo único que sé es que él y yo compartimos una misma vida. Y ahora también una misma muerte. Estas cartas son prueba de ello. Como también un testimonio. Sé que ella está aquí adentro, en la sala. Y yo estoy en mi habitación escribiendo mis últimas palabras. Sé que ella está caminando y acercándose a mi puerta.
Y esta carta será lo último que quede de mí en este mundo. Sé que ella está detrás de mí en este momento. Y yo ya no haré esperar más a la muerte. Días después. Con esas palabras aún resonando en mi cabeza. Un sujeto llegó a la estación de policía. Un sujeto con una sola oración que sellaría mi destino por siempre. Mi nombre es Víctor Manuel Andrade. Yo asesiné a mi hermano. Tuve que hacerlo. Condenarlo, para que mi hija no muriera. Pero ya no viviré. Me condené al condenarle. Ahora vendrán por mí. Ahora la Virgen será quien venga por mí.